Hola, bendiciones, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes un podcast que edifica. Bienvenido. Vamos a hablar temas desafiantes, temas importantes, temas que sé que van a bendecirte y van a hacer que tu vida sea próspera de forma poderosa. Pues bienvenidos a todos. En realidad me siento bien halagado y estamos acá pues para compartir el tema, la maldición de la masculinidad. Y hazme un favor, cuando tú estés ya cómodo, compárteselo a alguien más o etiquétalo, que sé que esto le va a dar luz a su vida masculina. Y pues, sin más retraso, vamos a empezar con este podcast. Y este podcast es bastante desafiante para los hombres, porque buscamos que el hombre se enrole al diseño que Dios estableció, al diseño el cual Dios creó al hombre para que anduviese, pensase, viviese y actuase. Entonces, desde el principio, Dios diseñó al hombre para 4 funciones específicas: gobernar, proteger, proveer y dirigir. Esto es importante que el hombre lo tenga bien claro, porque si hablamos de que todos nacemos siendo varones, es importante discernir también cuándo me hago hombre, porque nazco siendo varón, pero necesito hacerme hombre. Y varón es aquel que nace por el sencillo mover de ver el sistema reproductor masculino. Ahí se marca pues que es un varón. Pero cuando el hombre se hace hombre, valga la redundancia, el varón se hace hombre es cuando se hace responsable de sí mismo para luego hacerse responsable de alguien más. En este caso sería su familia. Por eso Dios creó al hombre para administrar, que es igual a gobernar, proteger, proveer y dirigir. Mas hagamos un alto acá. Una de las estrategias más sutiles y destructivas de Satanás, del diablo, es la de silenciar al hombre. Es hacerlo, transformarlo de forma pasiva. Y así, haciéndolo pasivo, el hombre puede entregar su autoridad espiritual. La pasividad es una maldición silenciosa que ha estropeado generaciones, debilitando familias y paralizando naciones. Desde el Edén, desde el huerto del Edén, Adán, el primer hombre, fue el que eligió callar cuando debía hablar. La pasividad ha sido heredada y repartida, trayendo consecuencias catastróficas, colocándonos en crisis, haciéndonos vivir de maneras inadecuadas por la ausencia de hombres que han decidido callar, que han decidido no decir nada. Y pues aquí hay una verdad revelada. La pasividad masculina es una puerta espiritual que da acceso a la oscuridad. Todo hombre que se calla, no dudo en decirlo, pero está más atrapado en oscuridades que no le permiten avanzar. Su cárcel es la oscuridad, porque sencillamente tiene pasividad. Y quiero ser enfático al decirte que donde el hombre calla, la serpiente habla. Donde el hombre se detiene, la serpiente avanza. Donde el hombre deja de hacer, la serpiente empieza a hacer. Por eso, donde el hombre se esconde, el enemigo toma territorio. Dios nunca planificó que los hombres se escondieran de él, se apartaran de él, haciéndose silenciar. Lo que Dios siempre ha buscado, que el hombre esté de frente, esté siendo responsable de sus acciones, de sus actos, en todo el buen sentido de la palabra. Dios nunca creó al hombre para estar ausente ni neutral, sino para ser agente activo de su reino. El silencio del hombre permite que el enemigo lo gobierne. Veamos algo más
enfático que está en Génesis 3:12. Escuche. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Lamentablemente el hombre silencioso y pasivo nunca dice nada. Nunca da su punto de vista, prefiere callar y observar y no decir nada, porque cuando lo hizo lo silenciaron, no lo tomaron en cuenta, o sencillamente viene de una raíz de una paternidad ausente, presente, o no tuvo paternidad, o había un matriarcado en casa y lo privó de tener voz y lo hizo pasivo, de tal forma que esta persona no puede dar su punto de opinión porque percibe que lo van a callar, percibe que le van a silenciar. Y aquí es donde nosotros debemos de tener bien presente las cosas, porque hay causas de pasividad masculina. Y una de las primeras causas son heridas del padre o rechazo generacional. Muchos hombres han crecido con la ausencia de paternidad, desconocen claramente paternidad, porque están ministrados o se les implementó y se les filtró palabras de rechazo o de abandono que los desconectaron de su propósito. Prácticamente aquellos que crecieron sin paternidad están lidiando con el rechazo constantemente y con una falta de identidad bien grande, porque están desconectados de su propósito. La falta de la afirmación paternal mutila la identidad. Y esto hace que se engendren varones silenciosos emocionalmente y varones silenciosos espiritualmente. Por eso hay mucho hombre cohibido, hombres callados, hombres que, con el perdón de todos los que me escuchen, hay personas que la única forma en la que hablen es a través de bebidas alcohólicas, porque ahí es la única forma donde ellos pueden desahogarse, donde ellos pueden decir lo que sienten, donde están bajo efectos de droga, donde están con un grupo de personas, un grupo de hombres, que lamentablemente no es allí donde él tiene que hablar, donde él tiene que soltar el silencio. No, y cuando lo hace, pues manifiesta que hay una debilidad en su vida bien clara, bien precisa, por la falta de afirmación paternal, porque fue mutilado muy joven. Por eso hay hombres bien silenciosos que hay que sacarles las palabras, hay que sentarse con ellos, hay que ganar su confianza. Y a veces pasa mucho tiempo para que un hombre pueda sanar esos silencios emocionales y espirituales. La segunda causa es la culpabilidad o pecado no confesado. Cuando el pecado no es tratado en los hombres, el hombre se esconde como Adán, entre higueras, entre religión, en ocupaciones, en la religiosidad, en excusas. La culpabilidad sin restauración produce pasividad. Tú, hombre, no debes de tener culpa en ti, debes de aprender a ministrarte restauración en tu vida. La culpa no te está añadiendo nada, te está despojando, te está quitando, no te deja avanzar, no te deja proseguir, y eso hace que se produzca más pasividad. Y tu familia necesita un hombre activo, un hombre audaz, un hombre con osadía. La tercera causa de la pasividad masculina es la inseguridad espiritual. El enemigo siembra inseguridad en los varones para que no ejerzan su rol de liderazgo espiritual. Al sentirse no aptos, no capacitados, optan por ceder su lugar a su esposa o a otra persona. Por eso en las congregaciones el problema es que hay demasiadas mujeres asumiendo el rol masculino, el rol del hombre, que es el que gobierna, el que dirige el hogar, y se le delegó porque esa inseguridad espiritual a causa, pues, de la culpabilidad por el pecado no confesado, por heridas generacionales, hace que esta persona no se sienta capaz de poder lidiar,
de dirigir lo que él ya creó, lo que él formó, que es su hogar, su esposa, sus hijos. Entonces, los frutos de la pasividad masculina es familia sin dirección espiritual. Entonces, con el simple hecho de dejar el gasto o dejar el dinero para las necesidades, no significa que se esté cumpliendo con el diseño que Dios estableció. Y tu papel, varón, es que tú dirijas la vida espiritual de tu casa. ¿Hacia dónde los estás llevando? ¿Hacia dónde los estás dirigiendo? ¿O vas a echarle la culpa como hizo Adán con su esposa? ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde Adán se silenció para hablarle a Eva? ¿Por qué Eva estaba sola? ¿Por qué Eva caminaba en lugares donde no tenía que caminar? ¿Por qué iba a lugares donde eran peligrosos cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué Adán nunca dijo nada? ¿Por qué no se pronunció? ¿Por qué no dijo vas por mal camino? ¿Qué fue lo que pasó con esto? Entonces vemos que la pasividad masculina trae falta de dirección espiritual. Deja que las cosas pues sucedan, que pasen, no importa. Pero a la larga son dolorosas y traen consecuencias no solo a las personas que cometen el error, sino también hacia nosotros. Creo que esto nos arroja mucha luz a nuestra vida personal. Debemos ser eficaces, mis amados, queridos. No permitamos en ningún momento que la hombría nos haga falta, la masculinidad. Tenemos que ser responsables de lo que estamos haciendo y no culpar a otros. La esposa que me diste. Otro fruto acá es mujeres fatigadas por cargar el rol del varón. El hombre, por no cumplir su asignación, la mujer lo tiene que hacer y la mujer se fatiga, la mujer se cansa, la mujer se deteriora. Porque en vez de que el hombre cumpla con lo que tiene que cumplir, es demasiado pasivo. No protege, no provee, no dirige y no gobierna. Entonces la mujer tiene que asumir esa posición. Pero este es un fruto bastante complejo porque le quita el derecho al hombre, porque él lo cedió, lo delegó, y cuando lo quiere recuperar no va a poder porque lo dio. Entonces va a tener una esposa frustrada, va a tener una mujer herida, va a tener una cónyuge que ve que es incompetente. Entonces, varón, tú tienes que reaccionar y darte cuenta que que tenemos un problema cuando somos pasivos. No nos gusta involucrarnos nada más que con pequeñas cosas que a veces no tienen énfasis significativos en la vida de nuestra familia. Otro de los frutos es que se vuelve a repetir lo que un día hicieron contigo. Dejar hijos sin identidad, no saber quiénes son, no saber hacia dónde van, no saber nada, carentes, mutilados. Entonces, cuando un hombre dirige el hogar, tiene un 80% que los hijos sean buenos, pero cuando una mujer dirige el hogar, tiene menos porcentaje. Y yo te recuerdo que tú, hombre, tienes que tener el valor y tienes que tener la osadía, la valentía de dirigir tu hogar. Porque si no, dejarás a tus hijos sin identidad. Y esa parte de identidad es la parte de que no tienen equivalencia, no tienen consonancia en su vida, no tienen una identificación, no saben ni quiénes son. Ahora, otro fruto de pasividad masculina es iglesias sin cobertura de hombres de fuego. Y esto provoca que sean más las mujeres las que dirigen. Y esto no me malentienda, porque no está mal que una mujer asuma el papel. No estoy diciendo que no, que la mujer no debe de asumir, pero es el hombre el que tiene que levantarse.
Es el hombre que tiene que estar en fuego, el que tiene que decir, vamos, levantémonos, prosigamos, no nos quedemos, no nos detengamos, a pesar de las situaciones que estamos enfrentando, porque hay mucho hombre que como es pasivo cree que cuando llora hacia adentro, porque los hombres también lloran, solo que no lo hacen notorio, que no se quejan, pero también ellos necesitan soltar esa forma silenciosa de vida. Entonces, los frutos de la masculinidad en el punto número 5 es naciones sin padres espirituales. Y eso no puede ser así. Entonces, dejados al abandono. Miren qué pasa, no interesa, no preocupa. No, que tiene que pasar lo que tiene que pasar. Y no podemos permitir que las desgracias y las catástrofes vengan en primer lugar a nuestras casas. Si afecta a nuestras casas, va a afectar nuestro territorio, va a afectar nuestra nación y va a afectar al mundo. Necesitamos hombres valerosos. Proverbios 27:8 nos dice una verdad: como ave que vaga de su nido, así es el hombre que vaga de un lugar a otro. Entonces no podemos, queridos varones, vagar, ir de un lado a otro descuidando nuestro hogar, nuestra familia. No se trata de estar solo con amigos perdiendo el tiempo. No se trata de pasar muy buenas tardes con personas que un día no van a estar, y que dejemos a las personas importantes que son nuestra esposa y nuestros hijos de lado, sin darles una identidad, sin darles refugio, sin darles protección y provisión. Cuando el hombre cae, el infierno va a hablar. Y cuando el hombre se esconde, el caos va a avanzar. Esto es muy necesario que tú y yo podamos tenerlo bien presente, muy presente en nuestra vida como hombres, que debemos de dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó. Que Dios no quiere que seamos silenciosos, sino que demos a nuestra voz de mando, nuestra voz que nos ha dado, nos dé una voz fuerte, grave, para poder hablar con autoridad. No dijimos que nada nos quite eso y que nos vuelva silenciosos y pasivos, sencillamente viendo la catástrofe y no queriéndonos interferir, intrometer, porque un día lo dejé, fui, y esa es una maldición masculina que le heredamos a nuestros hijos. Cuando heredamos esta clase de maldición, no podemos certificar que a nuestros hijos les vaya bien. Al contrario, los estamos sentenciando a que les vaya muy mal en su vida. Por eso tienes que tú despertar. Es tiempo de despertar al sacerdote, al guerrero y al intercesor que hay en ti. No fuiste creado para ser un espectador, fuiste formado para gobernar con fuego. Quiero que tú lo tengas bien presente. Que esta maldición de la masculinidad roba generaciones. No quieres ver a tus hijos mal. Yo sé que tú no quieres que tus hijos se sientan desprotegidos, miserables, poca cosa, inseguros. Entonces, las generaciones, cuando se les roba por la ausencia de masculinidad, se destruyen hogares y se apaga la llama de muchos, del deseo de vivir, o así se vive, o muchas cosas que en realidad no van de la mano de Dios. Pero hoy Dios te llama a que tú seas el que reforme tu casa, varón. Y para continuar, quiero decirte que la pasividad no es un descanso. Es un campo de batalla que el enemigo gana en silencio. Mientras tú te vuelves pasivo y descansas, el enemigo está tomando ventaja sobre tu familia, sobre ti. El varón que calla ante el pecado permite que crezca. Tú no puedes permitir. Tú tienes que salir de esa situación. Mientras tú bebes, mientras tú consumes bebidas alcohólicas, el tiempo prosigue, el tiempo no se detiene. Aunque tú te desconectes, aunque tú te vuelvas pasivo, el tiempo no se va a detener, y cuando tú te des cuenta, tus hijos ya crecieron, tus hijas ya crecieron, y pues están en manos de otras personas, y que quizás no les garantiza que les va a ir bien, porque no hubo un padre allí que las protegió, no hubo un padre que estuvo proveyéndole a sus hijos, y eso trajo en sus vidas una decadencia bien fuerte. Porque el hombre que no habla deja que las tinieblas avancen. Necesitas posicionarte. No pierdas tu voz. Porque donde el hombre pierde su voz, la serpiente encuentra su lugar.
Eso fue lo que pasó en el huerto. Si el hombre no hubiese perdido su voz, la serpiente jamás le hubiese hablado a su esposa, a Eva. Pero como el hombre se silenció, el hombre dejó de hablar, el hombre dejó de denunciar, el hombre dejó que todo estuviese igual, que no importa el bien y el mal, no quiso entrometerse, se volvió neutral. Trajo consecuencias que al día de hoy estamos nosotros pagando. Porque un hombre pasivo sabe que está fallando, pero a menudo se siente impotente para cambiar. En su interior, yo sé que en el tuyo hay una lucha constante entre el deseo de levantarte y la sensación de que estás atrapado. Quieres, pero no sabes cómo. Porque la pasividad es el resultado de inseguridad, de miedos y de fracasos. Muchas veces también con comodidad. El hombre que no se levanta pierde su identidad y su propósito, porque su alma grita por acción y su espíritu permanece atado por las mentiras del enemigo. Ten en cuenta eso, por favor. Hoy no estoy tratando de acusar a nadie, pero sí necesito que nos veamos nosotros los hombres, porque somos parte de esta situación, o somos parte del problema o somos parte de la solución. Dios te creó con un propósito claro: ser un representante de Él aquí en la tierra y ejercer autoridad, gobierno, provisión, protección y dirección. Necesitamos que tú, hombre, te levantes y que establezcas la comunión a través del altar. Que tú seas el que te levantes a favor de tu familia. Porque si no lo haces, un día lo vas a lamentar. Un día lo vas a llorar, y no porque no pudiste, no, es porque no quisiste, porque la capacidad la tienes. La pasividad masculina ha sido una de las estrategias más sutiles y destructivas del enemigo. Esta pasividad no solo ha paralizado al hombre, sino que también ha permitido que el caos y la oscuridad destruyan donde él reside. Quiero que tus ojos se abran y tus oídos escuchen la voz de Dios. No necesitas vivir en silencio, ser neutral o ser pasivo. Eso no te va a traer nada. Tienes que despertar. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, despierta lo que dormí, perdona el territorio que abandoné y devuelve mi fuego? ¿Por qué no le pides eso a Dios? ¿Qué tal si lo escribes allí o lo declaras? Señor, despierta lo que dormí, perdona el territorio que abandoné y devuélveme mi fuego. Hombre de Dios, si has estado callado, tibio o neutral, es tiempo de rendirte y orar en un altar, en el altar de Dios, porque la pasividad abrió puertas. Y hoy Dios te llama a cerrar la brecha y a levantarte como sacerdote con fuego, con autoridad y con unción. Despiértate, despiértate. Dios no te llamó a ser un hombre que sobrevive en las sombras, sino a gobernar desde el altar. La pasividad es el silencio del infierno y disfrazada de tranquilidad. Todo está bien. No, los años se nos están yendo. Si los años se nos están yendo, no vamos a sencillamente entrar en automático, y cuando te des cuenta, hubo más de lo que perdiste que de lo que ganaste por estar tranquilo y pasivo. Un varón que no intercede permite que el enemigo haga lo que quiera en su casa, con sus hijos, con su esposa. Tú tienes que levantarte. Dije que levantarte, aunque la lucha es interna en tu vida. El hombre pasivo es una bomba espiritual sin activar. Internamente tú tienes que saber que fuiste hecho para más, no para quedarte ahí, no para engordar, no para quedarte ahí y arrugarte y no avanzar. Sé que tu alma te está dominando por el miedo, por la inseguridad, por el abandono, por la complacencia a otros. Pero la pasividad no es solo más que pereza, es una negación interna del propósito. Tendrás que aprender a luchar contra la culpa. Pero no solamente luchar, tendremos que arrepentirnos de ello. Tienes que saber, y aunque sepas lo que tienes que hacer, y si no lo haces, es un problema. No te quedes de brazos cruzados observando la caída de tu familia. Pelea por ella.
Pelea por tus hijos, pelea por tu hogar. El alma del hombre pasivo grita en silencio, pero su espíritu se ha acostumbrado al encierro. La serpiente siempre va a buscar jardines donde el hombre ha dejado de hablar. Tu jardín es tu casa, tu hogar. ¿Estás ausente? ¿Te vas al campo de fútbol? ¿Te vas con tus amigos a beber? ¿Dejas a tus hijos solos? ¿No te importa la opinión ni te importa lo que te digan ellos? Porque si es así, el enemigo va a buscar tu casa. La va a encontrar porque tú has dejado ese lugar. Porque dejaste de hablar, de direccionar a tu familia. Por eso quiero que comprendas que la pasividad es una estrategia demoníaca. Porque la pasividad no es inofensiva. Es una trampa espiritual sutil. Una desconexión del diseño original. Te desconecta de lo que Dios quiere. Satanás sabe que cuando un hombre se vuelve espectador, su casa queda vulnerable. Cuando hay un varón pasivo, dejas de vigilar, de gobernar, dejas de orar, dejas de proteger la atmósfera espiritual. No importa que mis hijos miren lo que quieran, que mis hijos hagan lo que quieran. No importa, un día se van a ir, a que les vaya como quiera, y te garantizo que no es la mejor acción que estás tomando. Porque la pasividad aborta generaciones enteras. Y no solo vas a afectar a tus hijos, sino a los hijos de tus hijos. Levántate por tu familia. Y tú me dirás, ¿qué puedo yo hacer si soy un sencillo hombre? No eres un hombre común y corriente. Quiero darte acá algo que te va a ayudar a restaurar tu hablar, tu autoridad como hombre. Primero, reconoce la pasividad como pecado, no como descanso. Reconoce esa pasividad como pecado. Pecar es fallar. Pecar es errar en el blanco, fallarlo. No es una debilidad, es un pecado que contradice el diseño divino. Por eso debes arrepentirte y confrontarlo. Eso es lo que tú tienes que hacer, arrepentirte y confrontar esa pasividad. Lo segundo, vuelve a la presencia del Padre Celestial. Cuando Adán, o como Adán, muchos debemos salir de los arbustos, de la higuera, de la religiosidad, de la ocupación, y presentarnos nuevamente ante el Padre, desnudos, vulnerables, pero dispuestos a ser restaurados. Aunque sea vergonzoso, debemos ir para ser restaurados. Lo tercero, debes de recibir el manto de sacerdocio. El hombre debe retornar y colocarse su manto espiritual y volver a ser la voz profética de su hogar. Debe de ser el intercesor por su generación y el protector por su familia. Tienes que ser como el sacerdote en Éxodo 28:2. Y harás vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Necesitas volver a colocarte ese manto de sacerdocio. Ser la voz profética de tu hogar. Direccionarlos hacia dónde vas y el que ora por ellos para que sean librados, pero también para que sean protegidos. Y pues para concluir en este bendito podcast que sé que te va a dar luz a ti, porque esta palabra es para ti, porque el podcast es para edificarte. Quiero que ores conmigo y hagas esta oración. Padre, hoy reconozco que he sido pasivo. He guardado silencio cuando tenía y debía hablar. Me he escondido cuando debí confrontar. Y hoy renuncio a toda pasividad heredada, a todo espíritu de mudez y espiritual. Recibo mi manto como sacerdote, como profeta y como rey de mi hogar. Hoy salgo del escondite y me alineo a tu propósito. Hazme un hombre de fuego, activo en tu reino, restaurando para liderar en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces ten presente que la pasividad es una maldición que mutila, corta al hombre. Pero la redención ya fue pagada. Es tiempo de que los hombres se levanten con fuego, espada y manto. Basta de esconderte. El hombre profético, lleno del Espíritu, está llamado a ser voz, no eco, fuego y no sombra. Es tiempo de despertar. Que Dios te bendiga, te prospere y te lleve de gloria en gloria. Este mensaje fue para ti, querido hombre de Dios. Levántate. Tú puedes. Tienes la capacidad porque Dios te dio la forma de hacerlo. Se despide de ti tu amigo el pastor Obed Arreaza, y recuerda que si no sabes o no tienes un lugar donde congregarte, aquí en la colonia La Leyenda, en el sector 1, Manzana 8, kilómetro 15.5, sobre la calle principal, está el Rey de Gloria, donde tu servidor es el pastor, y con mucho gusto puede atenderte. Estamos esperándote con brazos abiertos y anhelamos pues que estés cerca de Dios, porque cerca de Dios nos va bien. Cerca de Dios todo funciona. Cerca de Dios vemos victorias. Te invito y escríbeme por las redes sociales, por Facebook, por Messenger, y te daré la ubicación, la dirección y los horarios de servicio. Y si quieres que te visite, pues con mucho gusto, porque lo que quiero es, como bien dice mi eslogan, formar líderes. Yo necesito que los hombres hoy respondan a la voz de Dios, a ser líderes de su casa y que su casa les vaya mejor. La paz de Dios, cuídate, un abrazo, bendiciones.